Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, vamos a dar la introducción a este capítulo, que es la parte central. Bueno, las leyes de semejanza y el análisis dimensional son muy útiles para resolver problemas de ingeniería extensivos. En particular, en las máquinas, en el estudio de las máquinas hidráulicas son extremadamente importantes, ¿no? Ya ustedes saben de que esto sirve para hacer estudios. Básicamente, las leyes de semejanza tienen dos aplicaciones fundamentales. Por un lado, hacer estudios en modelo físico y extrapolar los resultados a prototipos. Y por otro lado, analizar el funcionamiento de una máquina, hidráulica para distintos estados, ¿no? Es decir, además el funcionamiento en las condiciones de Q pico, H pico, es decir, de máximo rendimiento, N pico, bueno, uno analiza el funcionamiento para distintos valores de Q, distintos valores de H, distintos valores de N. Bien, bueno, las leyes de semejanza, como ustedes saben, son tres. Ahí tiene que haber, para que exista semejanza, tiene que existir semejanza geométrica, semejanza cinemática y semejanza dinámica. La semejanza geométrica se logra con proporcionalidad entre longitudes, es decir, tiene que haber una escala de longitudes bien definida, y por otro lado tiene que haber igualdad de ángulos, ¿no? En el caso de la semejanza cinemática, se alcanza con la condición de que todos los triángulos de velocidades asociados al funcionamiento de una máquina tienen que ser semejantes. Y esto lleva a la conclusión, si esto es beta y esto es alfa, esto lleva a la conclusión de que, bueno, la relación entre C y U tiene que ser una constante, que es la más importante, pero también podría ser entre W y U igual constante. ¿Esto qué significa? Que bueno, C prototipo sobre U prototipo tiene que ser igual a C modelo sobre U modelo. Bien, y lo mismo para el otro parámetro. Ahora, queda por analizar la semejanza dinámica. Y para que exista semejanza dinámica, tiene que haber proporcionalidad entre todas las fuerzas que actúan tanto en modelo como en prototipo. Y eso se logra, como ustedes saben, poniendo todas las fuerzas a escala, es decir, que el flujo prototipo es igual al flujo modelo, Reynolds prototipo igual a Reynolds modelo, y así siguiendo. El número de Weber prototipo es igual al número de Weber del modelo. El número de Euler prototipo es igual al número de Euler del modelo, y así siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso están las fuerzas gravitatorias a escala, las fuerzas viscosas a escala, las fuerzas de tensión superficial a escala, las fuerzas elásticas a escala, y así siguiendo. Pero ustedes ya saben de mecánica de fluidos que no es posible lograr que todos los números adimensionales sean iguales, es decir, que todas las fuerzas estén a escala. Entonces, en el caso de máquinas hidráulicas, en el funcionamiento de prototipo,
Los fenómenos de tensión superficial no son importantes, los fenómenos elásticos tampoco, porque se asume que la máquina se comporta como un cuerpo rígido, y así siguiendo, vamos eliminando todas las otras fuerzas. Entonces quedan básicamente dos: las fuerzas gravitatorias y las fuerzas viscosas o de fricción. Entonces, como se sabe que en prototipo el régimen es francamente turbulento, o sea, como se sabe que en el prototipo el régimen es turbulento, entonces siempre en prototipo Reynolds es mayor que 10 a la quinta. Entonces, la condición es, finalmente, es que Fruit prototipo tiene que ser igual a Fruit modelo, con la condición de que el Reynolds modelo, porque el Reynolds del prototipo siempre va a ser mayor que 10 a la quinta, entonces hay que exigir que el Reynolds del modelo sea mayor que 10 a la quinta. Y esta es la condición que tiene que cumplirse para que exista semejanza dinámica en las máquinas hidráulicas. ¿Está? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, entonces, si seguimos ahora, ¿qué significa esto? Que uno toma una escala de longitudes. Por ejemplo, uno puede tomar una escala 1 en 1, prototipo igual a modelo. En esas condiciones el Reynolds va a ser seguro mayor que 10 a la quinta, el Reynolds del modelo. Tomo 1 en 2, se va a cumplir el Reynolds del modelo porque achico a la mitad, es 10 a la quinta. Sigo achicando, 1 en 5, Reynolds modelo 10 a la quinta. Sigo achicando, 10, se cumple. Y llego, por ejemplo, a 1 en 20, el Reynolds de modelo no es menor que 10 a la quinta. Entonces, como aquí ya no se cumple, la escala tiene que ser 1 en 10, 1 en 5, 1 en 2 o 1 en 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, como el fruit prototipo tiene que ser igual al fruit modelo, el número de fruit tiene que ser una constante, es decir, que C sobre raíz de G por H es una constante. O también tiene que cumplirse que U sobre raíz de G por H es una constante. Es la consecuencia de Freud. Ahora, como raíz de 2 por una constante es otra constante, entonces uno puede poner aquí un 2, aquí voy a poner un 2, y esto sigue siendo pi raíz de 2, pi raíz de 2, y esto es otra constante. Y fíjense que no solamente, perdón, aquí es C cuadrado, ¿no? Y aquí es U cuadrado. C, perdón. C. Y aquí estaba bien como lo estaba haciendo. Así. Entonces, esto lleva a la conclusión de que C cuadrado sobre 2G por H es relación de energías cinéticas, o U cuadrado sobre 2G por H es relación de energías cinéticas, que también es otra interpretación. Bien. Bien. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales en una máquina? Bien, ahí tienen el apunte en detalle. Vamos haciendo el listado. Las primeras son las variables hidráulicas. Bueno, las variables hidráulicas fundamentales son caudal, H, salto, ¿no? G, mu, rho. Esas son las variables hidráulicas. En el caso de H, se tendrá
el salto útil para las turbinas y el salto efectivo para las bombas. O sea, antes del rendimiento interior. Bien, luego se tienen las variables mecánicas, que básicamente es una, que es el número de revoluciones, y luego se tienen las variables geométricas, que es el diámetro representativo. En el apunte tienen cómo se define el diámetro representativo, ¿no? Y para regular el caudal, uno puede tener la apertura del distribuidor para máquinas de reacción o la apertura del inyector para máquinas de impulso, ¿no? Para máquinas de impulso. Bueno, básicamente son esas, jóvenes, las variables fundamentales. También uno puede tener las condiciones de borde que llevan a definir la velocidad absoluta de aproximación y nada más. Y nada más. Entonces, si ahora se escribe esto como una relación funcional, se va a tener una función, la escribimos aquí, vamos a escribirla en rojo, una función ¿de quién? Del caudal, de H, de G, de mu, de ρ, de n, de d, de a o de s y de c sub 0, igual a 0. Esa es la relación funcional. Esta es la relación funcional. Igual a 0. Entonces, uno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. Por supuesto, como estamos trabajando con magnitudes fundamentales de masa, longitud y tiempo, tenemos 3 variables. Entonces, el número de parámetros adimensionales es n menos r, es decir, r es igual a 9 menos 3 igual a 6. Hay 6 parámetros adimensionales. Bien, ahora, en la práctica, jóvenes, en la práctica, ¿no? Para una máquina dada sin considerar estas variables, ¿no? Si no se consideran estas variables, entonces uno tiene S igual a 9 menos 2, 7, menos 3 igual a 4. A 4 parámetros. Bueno, les dejo como tarea hacer el análisis dimensional. Van a tomar como variables repetidas ρ, o sea, las variables repetidas tienen que identificar esto, las magnitudes fundamentales. Entonces ρ, d y n van a tomar como variables repetidas ρ, d y n. Entonces, tomando como variables repetidas ρ, d y n, se obtiene que f puede ser los siguientes parámetros adimensionales. Q sobre d cuadrado raíz de GH. El siguiente parámetro es Q sobre d nu. El siguiente parámetro es Q sobre n de cubo. El siguiente parámetro es G sobre H, G por H sobre n cuadrado, d cuadrado, igual a 0. Es decir, los 4 parámetros que se identificaron allí. Bien, no se olviden hacer bueno, de hecho, para el trabajo práctico lo tienen que hacer, ¿no? Bueno, y de aquí se acostumbra despejar este parámetro en función de los otros. Entonces uno tiene que G por H sobre n cuadrado, d cuadrado, es una función de Q sobre d cuadrado raíz de G por H, Q sobre d nu y Q sobre n de cubo. Bien, ahora, este número de acá, no es otra cosa que el número de Reynolds. U por D sobre nu. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds es U por D sobre nu.
Entonces, si yo multiplico y divido por d cuadrado, esto es u por d cuadrado, o sea, es u por omega, porque el área podría ser pi d cuadrado. O sea que esto es proporcional al caudal. Caudal sobre d nu es el número de Reynolds. Y q sobre d cuadrado, q sobre d cuadrado es u. Entonces queda u sobre raíz de g h, es decir, esto es el número de Freud. O sea que el intercambio, ya veremos bien qué significa este parámetro en la siguiente clase. El intercambio de energía cinética, el intercambio de energía respecto a la energía cinética de rotación de la máquina, ya veremos por qué estoy definiendo eso de esta forma. Es una función del número de Freud, del número de Reynolds y de la relación